todavía no. ¿Cómo así, profe? La Todavía traición. no. Qué La triste. profe, no, profe, Yo mañana. tampoco. 16 de diciembre, ¿cómo es? Diciembre 16, Buñuelos 0. Nada. Vamos Nada, igual. ni una No, natillita, ni profe, un buñuelo. compartamos. No, todo es tan triste. Pero bueno, así es la vida. Estamos en diciembre, pero ¿a qué costo? Bueno, iniciamos la grabación del día de hoy. Bueno, el día de hoy, como les decía ayer, vamos a hablar un poco de la historia de la comunicación. Para el día de mañana vamos a hacer un ejercicio de comunicativo. Entonces yo les voy a compartir un par de lecturas, se las voy a compartir una vez. Pueden escoger si tienen la posibilidad de que la mitad se lea una y la otra mitad del grupo se lea la otra, no pasa nada, ¿listo? O si quieren escoger una sola, no importa. Las dos nos hablan de la historia de la comunicación, pero distinta de esa historia de las que le voy a hablar, de la que les voy a hablar hoy. Porque hoy les voy a hablar es de esa otra historia de la comunicación. ¿Cuál otra historia? De esa que habla del telégrafo, ¿de qué? De la televisión, mientras que la otra historia nos habla perdón, los otros dos textos que se los voy a compartir en este momento, son con la intención de que ustedes puedan. ¿Dónde están? No, esto no es. Es que están acá. Lo siento. Que ustedes puedan pues entender un poco este ejercicio de la historia comunicativa y hacia dónde vamos, por qué se habla de lo que es historia. Entonces, ¿cuál es la mecánica? La idea es que los dos textos son corticos, uno es de 17 páginas, creo, y el otro tiene como 200, no mentiras. Tiene como 20, creo que el otro tiene, entonces ustedes escogen cuál de los dos se pueden leer. La idea es que ojalá la mitad se lea uno y la otra mitad el otro para poder hacer un poco el ejercicio conversacional. ¿Listo? Pero eso es para mañana. Hoy vamos a arrancar con esa otra historia. Les voy a presentar primero un videito pequeño sobre la historia de la comunicación y ahí sí empiezo mi intervención del día de hoy. Bienvenidos a un nuevo video de TeoCom, el canal para estudiantes de comunicación. Hoy abordaremos de forma breve los sucesos que marcaron el inicio y evolución de los medios de comunicación. Soy José Luis López y esto es Historia de los medios de comunicación masiva. Para entender mejor esta primera parte, pensemos en los colores primarios, amarillo, rojo y azul, mediante los cuales se desencadena una infinidad de tonos distintos, con tan solo 3 colores iniciales. Los medios de comunicación son la consecuencia de la conexión de colores primitivos, que en este caso son los primeros pasos de los seres humanos hacia el largo camino del lenguaje en sus diversas formas. Todo inicia en la prehistoria, aproximadamente entre el 200.000 y 100.000 a.C., cuando el hombre de las cavernas se vio en la necesidad de comunicarse. Existen varias teorías que intentan explicar cómo nació la comunicación oral. Algunos afirman que surgió como reemplazo de la comunicación gestual, ya que esta no era efectiva en la noche, o porque mediante el habla podían manipular con las manos herramientas rústicas mientras se comunicaban. Lo cierto es que no podemos decir con certeza cuál fue el inicio del lenguaje, pero sabemos que es uno de los colores primarios que posibilitó la tonalidad de la comunicación masiva,
que conocemos actualmente y que gracias a él se lograron preservar tradiciones y conocimientos, un paso gigante en la evolución de los seres humanos. Luego de un lapso de tiempo considerablemente grande, cerca del año 3500 a.C., aparece el próximo gran hito de la comunicación, cuando en Sumeria se comenzaron a dibujar signos que representaban objetos reales. Posteriormente, en Egipto, se crearon los jeroglíficos, que son el ejemplo de escritura de signos más conocido en la historia. Estos signos marcaron el principio de la escritura. Posteriormente en China, entre el 2000 y 1500 a.C., surge un sistema en el cual por medio de ideogramas se representaban objetos y acciones. Hasta los tiempos actuales, a diferencia de muchos idiomas, el chino no tiene un alfabeto. Y ya que mencionamos ese término, podemos avanzar a este segundo sistema de escritura, el cual se cree que fue creado por los fenicios, navegantes que por sus travesías extendieron el alfabeto hasta los griegos y romanos. Estos últimos lo modificaron y crearon el abecedario de 26 letras aún vigente. La escritura tuvo muchas repercusiones sociales, marcó aún más las diferencias de clases. Aquellos que sabían leer y escribir eran vistos como más cultos, pero también fue una solución al problema de hallar una forma de registrar y conservar información más allá de la memoria. Una vez situados en ese momento de la historia, donde ya tenemos un sistema definido de escritura y un medio en el cual asentarla, es decir, el papel, llegamos al año 1500 después de Cristo, donde surge la invención de la imprenta de Gutenberg. Esta es básicamente la consecuencia del avance de la escritura, pero tuvo impactos sociales muy grandes. Por ejemplo, impulsó el desarrollo de las lenguas vulgares, tuvo un gran efecto en el avance del saber y el conocimiento, y por último, pero no menos importante, dio paso al surgimiento del periodismo, con el primer medio de comunicación masiva hasta hoy vigente, el periódico. Este medio revolucionó el mundo, abrió camino a conceptos como libertad de prensa y expresión. A partir de él, nació el denominado cuarto poder, que demuestra la influencia de las noticias en la opinión popular y la oportunidad de cumplir con el rol de la voz de los sin voces, como explica el periodista Ignacio Ramonet. Continuando con nuestro recorrido, llegamos al año 1800 para conocer uno de los más grandes logros del siglo XIX, la fotografía. Esta, como todas las grandes invenciones, fue el resultado de muchos pasos que se fueron perfeccionando con el tiempo y tuvo repercusiones sociales sorprendentes. Permitió dar a conocer y conservar el mundo real de mejor forma. Se añadieron las imágenes como complemento informativo en los periódicos y dio paso al cine, considerado también como un medio de comunicación masiva. El cine llega casi de la mano de la fotografía. Hubo varios aportes previos, pero fue en 1895 que los hermanos Lumière marcaron el inicio de la industria cinematográfica con su cinematógrafo. A partir del invento de los hermanos Lumière, se crearon el kinetoscopio en 1897, patentado por Thomas Edison, y el vitascopio. El cine abrió una nueva dimensión en el mundo de la comunicación, pero también profundizó los estereotipos ya marcados en nuestra sociedad. Avanzamos unos años en la historia y llegamos al nacimiento del telégrafo. Fue creado poco después de la fotografía, entre 1830 y 1840. Se define como un sistema de comunicación que permite la transmisión de información por medio de impulsos eléctricos, utilizando un código de signos preestablecido, el código Morse, nombre dado por su inventor, Samuel Morse. El telégrafo tuvo un impacto social impresionante. Fue el primer medio que permitió la comunicación instantánea a distancia y dio paso al teléfono, nuestra siguiente gran parada. El teléfono se inventó en 1854 por el italiano Antonio Meucci. Fue aún más popular que el telégrafo porque era más fácil de usar. No se necesitaba conocer el código Morse y transmitía la voz de un punto a otro. Se comercializó gracias a Alexander Graham Bell, quien hizo posible que el nuevo mecanismo llegara a los ciudadanos, ya que inicialmente solo se usaba en las empresas. Ahora llegamos a 1906,
y entramos en la historia de la radio, cuando Reginald Fessenden realizó la primera transmisión de sonido. Anterior a ello, se habían realizado los primeros pasos para la transmisión de voz por ondas, gracias a los avances de Nikola Tesla, que creó la conocida bobina de Tesla. Sin embargo, fue el ingeniero Guillermo Marconi quien en 1909 recibió el Premio Nobel de Física tras lograr realizar la primera transmisión a través del Atlántico. Entre las repercusiones sociales de la radio, podemos citar que promovió el surgimiento de nuevas formas de hacer periodismo, nuevas formas de programas de entretenimiento. Además, tuvo un gran impacto en la difusión de la música y la cultura y facilitó el surgimiento de personajes que se ubicaron como las nuevas estrellas del micrófono. Hablemos ahora de la televisión. En 1925, el escocés John Logie Baird logró sincronizar 2 discos de Nikoh y transmitió la imagen de la cabeza de un maniquí a 14 cuadros por segundo, siendo esta considerada la primera transmisión televisiva. La televisión transmitía información a través de imágenes en movimiento y acompañadas de sonido. Su aceptación en la sociedad fue increíble, se convirtió en uno de los productos más comprados y en poco tiempo ya muchas familias contaban con una TV en sus hogares. Esto ayudó a la difusión más rápida de las noticias, la creación de cadenas televisivas, aumentó la industria cinematográfica, ya que podías ver las películas desde tu casa, y desplazó a la radio como medio principal para informarse. Poco a poco, la televisión dio autonomía y poder a la propiedad privada, al nacer medios de comunicación independientes. Un proyecto muy emocionante que nos abre el camino hacia nuestro próximo gran hito, el computador. La historia de las computadoras es inmensamente larga. Imagina que el primer paso para su creación radica en el año 500 a.C. con la invención del ábaco. Sucede que las computadoras son la consecuencia de diversos dispositivos destinados a realizar cálculos, pero específicamente en 1938 se atribuye a la Z1 el título de primer computador. Eventualmente fueron surgiendo mejoras hasta llegar a la conocida Programa 101, la primera computadora de escritorio en 1965, el sistema Microsoft en 1975 y Apple en 1976, misma empresa que lanzara la primera computadora personal. Las computadoras tenían programas que facilitaban la redacción de textos y diversos aspectos laborales, académicos y de entretenimiento, pero no se podían comunicar masivamente entre sí. Por ello, en 1983 nace Internet, invento que se venía trabajando desde la década de los 60, pero con fines militares. Esta nueva red inalámbrica permitía difundir información a nivel global mediante las computadoras. Entonces, se maximizó la globalización. Por ejemplo, ahora podías ver las noticias de Japón desde tu computador en Haití. La distancia ya no fue una excusa para el desconocimiento, siempre y cuando dispusieras de una computadora con acceso a la web. El boom de Internet afectó a otros medios como el periódico, porque nacieron los medios informativos virtuales. Culturalmente tuvo un impacto fuerte. Los países del centro lograron destacar sus culturas, a lo que llamamos cultura centralizada. También debemos destacar que esta fusión trajo un buen movimiento económico, surgieron nuevos empleos, nuevas especializaciones y muchos recursos de aprendizaje, aunque también nuevas formas de violencia como el ciberbullying, aislamiento social y los fraudes digitales. Llegamos al último punto de esta historia, los dispositivos portátiles. En 1981, el fabricante Ericsson lanza el sistema NMT450, el primer sistema del mundo de telefonía móvil. Claramente es la consecuencia de muchos dispositivos anteriores, pero esta versión es la primera que podemos vincular a los teléfonos móviles que conocemos en tiempos actuales. La mejora del producto hizo que en 1986 aumentaran los usuarios en una cantidad considerable y crecieran aún más cuando a los teléfonos móviles se le integraron las opciones de enviar mensajes y se incluyó la conexión a Internet. Los dispositivos portátiles facilitaron la comunicación interpersonal a distancia, permiten la obtención de información rápida y en cualquier lugar, lo que aumenta la rapidez de la difusión de las noticias.
Son tan útiles que se calcula que cerca del 70% de la población mundial dispone de un teléfono móvil. En resumen, la historia de los medios de comunicación comienza con el hombre primitivo y su necesidad de comunicarse. Debemos recordar que cada invención es el resultado de pequeños pasos, raíces y leyes básicas que fueron evolucionando hasta el día de hoy. Los medios de comunicación son diferentes, pero están relacionados, desde los conocimientos necesarios para su creación hasta su función. El surgimiento de cada medio genera repercusiones sociales que afectan a la cultura, política y economía global. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. No te olvides de apoyarnos con tu like, comentario y suscripción. ¡Hasta la próxima! Yo hablando con el micrófono apagado. Bueno, listo. Entonces, como vieron, vamos a hablar un poco de la historia de la comunicación y cómo en torno a esa historia, pues digamos que se nos abrió el campo laboral a nosotros. ¿Por qué se nos abrió el campo laboral? Con los textos que tienen ahí por ahí a la mano, vamos a hablar un poco de otro proceso. Pero hoy vamos a retomar un poco la historia en sí de lo que es la comunicación. Entonces les voy a compartir pantalla por acá. Listo. Entonces, para hablar de la evolución de la comunicación, principalmente debemos hablar de la evolución del hombre. Entonces, nos debemos remitir un poquito más atrás, bien atrás, bastante atrás, para tener en cuenta pues todo lo que trajo con la evolución. Entonces, lo primero que debemos hablar es que en el Homo erectus, habilis y Homo sapiens, pues el hombre de alguna u otra manera intentó generar procesos de comunicación. ¿Cómo generó? Lo primero es entender que 100.000 años antes de Cristo, vamos a hablar la comunicación desde la evolución, ¿no? Porque pues en temas religiosos, pues no tenemos una significación así de mayoritaria como en este proceso. Entonces se cree que las lenguas naturales surgieron hace aproximadamente 100.000 años y se empieza a ver una evolución de pensamiento, haciéndolo un poco más complejo y abstracto. ¿Por qué? Porque pues gracias a esa evolución es que tenemos hoy lo que tenemos y podemos estar sentados en este espacio divagando y procrastinando sobre lo que es la comunicación. Entonces, año 80.000 antes de Cristo. En la prehistoria se comunicaban por medio de gruñidos y otro tipo de sonidos. Esta comunicación se conocía como lenguaje gutural. ¿Qué es lenguaje gutural? Ese lenguaje gutural pues era la manera en que onomatopéyicamente nos comunicábamos en ese momento. Entonces, el gritar, el pelear, el señalar, todo ese tipo de elementos hacía que nuestra comunicación se diera y que el proceso estuviera como tal en desarrollo. Entonces, de ahí que es necesario entender que gracias a este proceso es que hoy tenemos quizá la comunicación de la que hablamos hoy. Esa comunicación que se conoce como gutural. Luego de esto, con el avance, también se entendía que existe una comunicación que se llama o que se daba a partir de los gestos.
que de hecho todavía está presente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, usted se para fuera de su casa y saca la mano y el taxi le para, el bus le para, todos le paran porque de alguna u otra manera saben que usted está pendiente de o está esperando que llegue o que lo pueda recoger. En la prehistoria, como les decíamos, pues se daban ese tipo de condiciones. Adicionalmente, en el año 70.000 antes de Cristo, se desarrolló un lenguaje hablado por medio de la evolución del lenguaje gutural, pasando así de gruñidos a sonidos y palabras. Entonces, ¿qué es, por ejemplo, lo que hacen los niños? Entonces, inicialmente, los niños tienen un lenguaje gutural. ¿Por qué un lenguaje gutural? Porque ustedes ven que el niño balbucea, entonces al balbucear, pues trata de comunicarse de alguna u otra manera, ¿verdad? Entonces, al tratar de comunicarse de esa manera, hace todo lo posible por desarrollar un concepto comunicativo. Entonces, se entiende que esos ejercicios que se dan de comunicación, pues son producto del proceso. ¿Listo? En esa evolución, pues se da el surgimiento de otro tipo de condiciones. Entonces, vemos que gracias también al fuego y demás, pues se desarrollan otras habilidades comunicativas. ¿Por qué? Porque nos pudimos dar cuenta que con el humo también podemos comunicarnos. Entonces, ¿por qué? Porque hoy día vemos que si hay un incendio, si algo se está quemando, lo primero que hacemos es preguntar, uy, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Dónde se está quemando? ¿Dónde es el incendio? Para poder revisar qué está pasando. Entonces, a eso también nos lleva este proceso. Luego, en la misma prehistoria, aparece la música en rituales de caza, en las guerras y en las fiestas en las que se danzaba alrededor del fuego, porque sabemos que de alguna u otra manera el fuego se convirtió en ese proceso que posibilitó, digamos que la realización de muchas posibilidades dentro de la misma casa. ¿Por qué? Porque al tener fuego se tenían muchas otras posibilidades dentro del hogar. No solo era la casa, sino que se mejoró, digamos, en posibilidades de consumo, porque se permitió que los alimentos, pues, la carne como tal que se consumía, tuviera un mejor aspecto e incluso eso permitió que en la evolución del mismo hombre, pues su mandíbula y demás se transformara. Entonces, ¿cómo hacían la música? Hacían flautas desde los mismos huesos de los animales a los cuales pues le retiraban el tuétano. ¿Qué es el tuétano? Pues el tuétano es, digamos que la sangre que tiene cada hueso. Entonces, para que quedaran cóncavos, que quedaran vacíos y que pudieran generar un tránsito de aire. Año 40.000. Aquí ya es donde empieza a evolucionar el hombre. Entonces, en términos comunicativos, aún más. Entonces, ¿cómo que aún más? Claro, porque ya el hombre empieza a generar arte rupestre, que es, digamos, las gráficas que se hacen al respecto de pues el modo de vida que llevaban, ¿no? Entonces, qué era lo que hacían, cómo era, digamos, el proceso de caza que se daba y cómo se desarrollaban a nivel en general. Entonces, de ahí que se empieza a encontrar un poco más de esa información prehistórica. Entonces, se presume que el arte rupestre más antiguo que hay está en España y Francia.
Sin embargo, hay algunos asentamientos rupestres en Colombia. Uno de ellos está en Soacha. Lo sé porque el año pasado, antes de que este año se acabe, el año pasado yo trabajé en una universidad con sede en Soacha y uno de los trabajos de uno de los estudiantes era hacer una investigación sobre ese arte rupestre que estaba en el municipio, entonces, que tiene que ver un poco con asentamientos indígenas, pero que de alguna u otra manera también habla del arte rupestre. Listo, entonces vemos cómo se hace la ejemplificación de sus procesos, entonces las imágenes de las agrupaciones, los caballos, la casa y demás. Ya pasamos de hablar de 40.000 y demás, ahora pasamos a 5.000 años antes de Cristo. Entonces, en esos 5.000 años de Cristo, lo primero que se ve es la piedra como soporte a la escritura. Entonces, los primeros escritos se estaban dando en piedra. ¿Listo? Se daban en piedra producto de, digamos que era el material que tenían. Luego de esto, se pudieron dar cuenta que en los tallos o en la madera que generaban los árboles, podían también hacer este mismo proceso. Entonces, al generar esto, pues digamos que nos desarrollaron o permitieron otra serie de elementos. Dice, espérame, le doy ingreso a su compañero, no sé quién está, así, Alejandro, ok. Listo. Entonces, la piedra fue el soporte más antiguo para la escritura, seguido de la madera. Los primeros libros fueron creados en la civilización mesopotámica. Entonces, en Mesopotamia se encontró esa primera, ese reflejo de esa primera escritura como tal, hecha en algún material en específico. 1000 años después, o sea, 3000 años antes de Cristo, los egipcios representaban sus ideas por medio de símbolos que pasaban a papiros. Ahí es donde surge o donde llega de Asia los papiros, que son esos, digamos, esos elementos que permitieron el reproducir información. Entonces, se daba la posibilidad de que los egipcios pudieran generar su lenguaje simbólico a partir de esos, los símbolos, pudieran desarrollarlo ¿en qué? En productos como los papiros, la madera y los muros. Por eso encontramos una serie de estos en diversas informaciones al respecto. Bueno, después de esto, después de entender que estas pictografías o estos símbolos generaban una serie de informaciones sobre los faraones y todo lo que ellos desarrollaban, pues permitió conocer un poco más de el mundo egipcio. Luego, 3150 años antes de Cristo, ya se empezaron a crear los primeros manuscritos. ¿Por qué? En el antiguo Egipto, por parte de los escribas, su misión era empezar a transmitir conocimientos a las siguientes generaciones. Entonces, aquí, digamos, ya se empezó a tratar de reflejar lo que se hablaba, no solo con símbolos, sino también a partir de la conformación de letras. Entonces, de ahí es que a partir de esas grafías de los símbolos se dio esa posibilidad. Año 2000 y años 1500 antes de Cristo, pues se encontró o como tal se definió la primera escritura a partir de símbolos que representaban letras y que dejaban de lado los símbolos.
Entonces, ¿qué nos decían? Entonces, nos estaban diciendo, hombre, vamos a desarrollar el alfabeto. Entonces, a partir de lo que hoy conocemos como Siria y Palestina, se generó un alfabeto producto de ese proceso. Entonces, de esa escritura cúnica o cuneiforme, como se conoce hoy. ¿Listo? Entonces, a diferencia de lo que es en Asia, nuestra escritura es completamente diferente a la de ellos porque la de ellos viene o continúa sobre todo en el chino tradicional, desarrollando a partir de símbolos que significan una serie de elementos producto de su idioma. Año 2000 antes de Cristo, entonces ya se establece, digamos, como el primer alfabeto después de haber iniciado esa escritura simbólica. Entonces, después de escribir con los símbolos y de poner todos los elementos a cargo, ahora se empieza a hablar o a desarrollar esa escritura a partir ya de lo que conocemos como alfabeto. Entonces, vemos cómo se pueden desarrollar esos elementos y cómo abarcan las situaciones. Entonces, por eso nosotros cuando hacemos alguna consulta de cuando hacemos alguna consulta de alguna palabra o algo en un diccionario, sobre todo en la Real Academia Española nos dice que viene del árabe tal porque de alguna manera esa concepción de la antigüedad también sirvió para reflejar ese tipo de elementos. Entonces vemos cómo se transformaban, digamos, los símbolos en letras de lo que hoy conocemos, que permitió el desarrollo como tal de la información. En el año 900 antes de Cristo, ¿qué pasó? Ya llega como tal o se establece la mitología griega, dándonos o permitiéndonos la posibilidad de desarrollar una serie de elementos que permitió el conocer esa información. Entonces, se estableció que era necesario para la consecución de información que nosotros pudiésemos participar de lo que hoy conocemos como literatura, producto de ello. Entonces, de las primeras literaturas que se conocen es la literatura griega. Año 900 antes de Cristo. El primer gran épico griego fue sin duda alguna Homero, porque desarrolló dos textos que son importantes para la literatura en general, como son la Ilíada y la Odisea, que si no se los han leído, los invito a que le echen la miradita. Si les da pereza, ya hay audiolibros, pero pues nos cuentan un poco más del proceso en sí de lo que se trata. Año 700. Los romanos empezaron a generar una serie de sellos que imprimían sobre objetos de arcilla. Entonces, más adelante, hacia 1041, en China se inventó el primer sistema de imprenta de tipos móviles que lo que buscaba era el desarrollo como tal de los procesos de escritura. Empezar a generar una serie de elementos que permitieran conectar esos elementos. Listo, entonces es algo así como se puede ver.
año 430 después de Cristo. O sea, ya pasamos de la antigüedad a, bueno, igual estamos en la antigüedad, pero ya ese cruce de antes de Cristo a después de Cristo y cómo ha evolucionado un poco el proceso. 430. En tiempos de guerra los romanos utilizaban antorchas como medio de comunicación telegráfico. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo que les decía. Gracias a la llegada del fuego permitió que se pudieran desarrollar una serie de elementos permitiendo como tal la conexión con ejercicios como lo que se daba con el fuego. Entonces, y el humo y todo lo que esto trajo consigo. Entonces vemos cómo se desarrollaron esa serie de elementos. Año 700 después de Cristo. El primer periódico manuscrito, como su nombre lo dice, fue hecho a mano. Se creó en Inglaterra en el siglo VIII. Ahorita se ve mejor en la imagen. Vemos cómo la imagen pues no se ve que sea de mucha calidad. Tiene incluso tachones, pues porque no había cómo modificar ese tipo de elementos. Hoy, pues ya no nos damos ese lujo, pues porque nuestro periodo académico ha evolucionado tanto que nos permite que los medios de comunicación pues tengan las mejores tecnologías. Dice por acá. Año 1455. El primer libro impreso fue la Biblia de Gutenberg. Entonces vemos cómo la Biblia se convirtió en ese primer texto que permitió el desarrollo académico y que nos posibilitó elementos como esa posibilidad de desarrollar una serie de productos con base en la escritura. (1605) El primer periódico impreso apareció en Estrasburgo. ¿Cuántos años tuvo que pasar, más o menos, para que surgiera el primer periódico? ¿Recuerdan el primer manuscrito? ¿En cuándo fue? Ok. Entonces, lo primero, pasaron 1200 años antes de que se pudiera generar el primer periódico impreso, pues que se dio, como les decía, en Estrasburgo. 1794. El primer telégrafo fue inventado por Claude de Chappelle, que era una serie de sistemas que utilizaba una banda con el alfabeto y dependía de una línea de visión para la comunicación. Entonces, dependiendo a lo que se quisiera decir, pues él tenía una serie de comandos para poderlos desarrollar. No sé si ustedes tuvieron teléfono fijo en sus casas. Cuando yo era adolescente, que fue hace más o menos unos 15, unos 18 o 20 años, pues en mi casa había teléfono fijo, pero pues no era como tan de tanto acceso como lo es hoy. Entonces, en mi casa el teléfono tenía un plan de telefonía que mi papá recargaba como 10,000 pesos, creo. O sea, le estoy hablando de hace 20 años, 10,000 pesos era un montón de plata. Pero en términos de telefonía eso no era nada. Eso duraba apenas el mes, pero era para que entraran las llamadas y hacer las llamadas básicas y ya. Entonces resulta que para poder llamar, el teléfono le ponían candado
pues para que durara todo el mes, y ninguno de mis hermanos, bueno, aunque mis hermanos ya eran más grandes, ya que yo no lo utilizara, entonces aprendí que por medio de la técnica del telégrafo uno podía marcar. Entonces, ¿cómo se hacía? Uno cogía el teléfono normal, el teléfono de cable, o sea, el que era cableado y que usted levantaba la bocina y volvía. No aplicaba con los teléfonos inalámbricos, solo con los teléfonos de cable y con la cosita, es que no recuerdo el nombre, donde descansaba la bocina, con ese que se colgaba, cuando uno colgaba, uno contaba con los números de 1 a 10, así marcaba. Entonces, si el teléfono, digamos, era 12, era 70, porque en esa época el 2 todavía no existía. Entonces era 70, 20, 48, que así eran los teléfonos en Ibagué antes. Entonces uno marcaba 7, el 0 era un 10, entonces uno contaba 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10 y así marcaba y efectivamente se seguía la secuencia y uno podía marcar. Entonces, ¿utilizando qué? Utilizando el mismo mecanismo del telégrafo, que era bajando esta palanca que está acá, esta palanca que se ve acá, asimismo uno lo utilizaba para poder marcar. 1835, las agencias de noticias fueron creadas a la segunda mitad del siglo XIX, siendo la Asociación de Prensa la primera en desarrollarse y permitir este tipo de ejercicios. Entonces, la Asociación de Prensa posibilitó que nosotros empezáramos a generar procesos laborales. Adicionalmente, vamos a hablar mañana sobre cómo, sobre cómo la comunicación y los medios de comunicación en esa época, pues tuvieron incidencia al punto de controlar a la población y demás. Entonces, pues que eso ya lo van a ver con más detalle, digamos, cuando empiecen a ver teorías clásicas de la comunicación, se va a ver un poco, se va a hablar un poco del tema, pero pues para que más o menos hacer un barrido sobre esa otra historia de la comunicación. Año 1839. La fotografía comienza oficialmente con la divulgación mundial del daguerrotipo, creada por Daguerre creada por Daguerre, uno de los principales exponentes de la fotografía. ¿Qué es el daguerrotipo? El daguerrotipo era una cajita que permitía generar fotografías mucho más rápido de lo que tradicionalmente se desarrollaba. ¿Por qué? Porque antes pues se demoraban incluso días mientras la foto se secaba y todo ese tipo de cosas. Por eso ahora cuando ustedes entren, eso es como en segundo, tercero, no recuerdo, a ver fotografía análoga, van a ver toda la magia que se hace en el laboratorio y vemos cómo se transforma la imagen a partir del papel del revelador y que los químicos y que el rollo y cómo se refleja en el rollo, en el papel y todo ese tipo de cosas. Es un ejercicio muy bonito. 1857. El primer inventor del teléfono fue Antonio Meucci, como lo vimos en el video, pero realmente quien lo volvió comercial fue Alexander Graham, quien patentó esa idea, permitiendo generar un transmisor a larga distancia. ¿Listo? Esto lo que nos permitió fue el desarrollo de este prototipo, que es lo que hoy conocemos como teléfono y que es por lo que quizás alguno de ustedes esté conectado en este momento en la clase de hoy. 1884. Con la invención del disco de Mitchell se hace de la televisión un gran medio de comunicación.
¿Qué es el disco de NIPCode? Que es lo que vamos a ver a continuación. El disco de NIPCode es, ustedes en el colegio alguna vez hicieron un televisor en una cajita. Entonces uno hacía en la caja, ponía la pantalla, dentro de la caja había una imagen que circulaba con dos palitos. Pues no era tan así, pero sí es el principio del disco de NIPCode. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación?
Entonces, como vimos, pues la evolución de la televisión se dio, pues producto inicialmente por ese disco del Newcow que hacía de la televisión un gran medio de comunicación, nos permitía conectar esos otros procesos. Y pues que eso generó después otra serie de condiciones como la manipulación de las masas y demás, pero pues eso rápidamente lo hablaremos la próxima semana, mañana. Bueno, entonces yo quise, donde mi abuelo había un televisor como este, pero pues era muy chiquito y no me lo quisieron dar. Y después pues lo dañaron, entonces me dio guayaba moral que no me lo hubieran dado. Año 1888. Se conoce el primer sistema de grabación y reproducción de sonidos donde se utilizaban discos planos creados por Emily Berliner. De hecho, se dice que esto se llama una berlina y era producto del apellido de la autora. ¿Y cómo se reproducían? Entonces, era un ejercicio donde se ponía el disco acá encima, había una aguja, giraba y por esta bocina salía el sonido, que de hecho todavía hay algunos sitios donde se conservan. Por eso viene el gramófono de los Grammy, viene de ahí, de la berlina. Empezó en el año 1895, empieza como tal en París el nacimiento del cine mudo ya blanco y negro y en lo que ahora va en digital a color y con bastantes efectos y sonidos. Si ustedes quieren verse en una historia sobre una película sobre la historia del cine y demás, sobre la historia del cine, sí, o sea, más que la historia del cine, es sobre como los hermanos Lumière y demás, se pueden ver la invención de Hugo Cabret, que habla un poco sobre el tema, ¿listo? Se llama así La invención de Hugo Cabret, donde reflejan un poco este proceso. Sin embargo, al principio con la llegada del cine nos contaba una de las profes que nos dio clase hace muchos años, eh, ella decía que al principio las personas no gustaban del cine, pues porque les daba miedo lo que éste reflejaba. Por ejemplo, cuando, eh, cuando el cine, cuando el cine, cuando se hacían grabaciones, pues estaba el susto que, por ejemplo, está la imagen del tren, que es una de las primeras imágenes que se grabó, pues la gente tenía susto de que el tren les fuera a hacer algo porque, pues por la simbología que tenía el tren, que si te caía encima, pues obviamente ibas a morir. Entonces, era ese miedo. Listo. Y pues Chaplin, que fue uno de los representantes mayoritarios sobre el cine mudo. 1912. Muchos historiadores piensan que el hundimiento del Titanic se originó o se produjo en su mayoría porque pues las posibilidades de poder conectar o de enviar información, pues no fue tan sencillo. Entonces hubiese sido mucho más fácil si existiera quizá la tecnología un poco mejor. Entonces por eso se dice que si el Titanic hubiese sido perdido, o sea, hubiese sido hoy, digamos, pues no hubiese habido la cantidad de muertos que quizás hubo en su momento. Aquí es donde vemos un poco de la historia de la radio, donde el señor Tesla
es realmente uno de los inventores de la radio, porque permitió eh, pues ese tipo de desarrollo. Lo que pasa es que a él no se le acuñó como tal, pues por muchas condiciones, entre ellas que se presume, porque nunca fue confirmado, que él era homosexual. Entonces, pues para la época, principios del siglo XX, finales del XIX, pues ese tipo de condiciones no eran bien vistas, así como lo es hoy. Entonces, eh, pues no se pudo como tal, ese tipo de desarrollo no se genera. Ahora, ya llegando como tal a avances de 1940, se empieza a desarrollar en los años 40 en Estados Unidos los primeros equipos que eran bastante grandes y pesados, pero que a hoy día son prácticos, como sabemos que es el teléfono. Entonces, que incluso estos eran teléfonos de trabajo, que eran supremamente grandes, y hoy el teléfono aquí no servía sino para llamar. Aquí ya se podía, este no vibraba, solo sonaba, este ya enviaba mensajes de texto y vibraba, y pues este ya sabemos que toma fotos, envía correos, hace videos, incluso se han hecho películas con teléfonos como el iPhone. Entonces, que en relación al cambio que se dio. Yo conocí algunos de estos teléfonos. eh, digamos, estos Nokia que tenían antena, estos los alcancé a conocer yo. Eh, tuve un teléfono como este, tuve un teléfono como este, tuve el 1100 que era la sensación del bloque, y estos de tapa, de clip, yo tuve no tuve un B3, sino tuve un Sony Ericsson porque me parecía mejor, porque traía más funcionalidades, pero pues obviamente el boom era el B3, con donde no le cabía sino una foto y 10 segundos de ringtone, pero pues eso era lo popular, y obviamente pues otra vez la imagen del teléfono táctil que hoy tenemos todos. 1961 surge el correo electrónico, nace primero que el Internet, a pesar de que desde la Segunda Guerra Mundial, en los 40, se estaba desarrollando, digamos, una serie de elementos que permitieran la comunicación entre dos puntos, más allá del ejercicio radial, y que se pudiera transmitir datos. Entonces, el correo electrónico en los años 70 surgió porque se generó a partir del uso, obviamente, era como enviar una carta, pero estas solo se podían enviar, digamos, a cortas distancias porque no había como tal una posibilidad del uso del Internet. Eh, Solamente, digamos, que permitía en redes fijas, digamos, si estaba en el computador, estaba dentro de la empresa, permitía que dentro de la misma empresa se pudiera enviar, pero más allá de la empresa no se podía. Entonces, se generaba ese tipo de conexión. Luego, con la Guerra Fría, se empieza a generar, ahora sí, mucho más fuerte, la construcción de una red de datos que permitiera pues la transmisión de datos en sí, que se utilizó mayoritariamente para temas militares, pero que con el pasar de los días se convirtió en una necesidad del mundo actual, y que en su momento se llamaba ARPANET. Hola. 1963, regáleme un minuto.
1963. ¿Qué pasó en este año? El primer periódico digital fue estadounidense, que es el Daily Oklahoma, y que lo siguió el famoso New York Times. Obviamente, pues en su momento era muy básico, puesto que no permitía lo que hoy permite un medio como un periódico, perdón, no, que permite multimedia, imágenes, videos, simplemente era texto y algunas imágenes muy pequeñas para no ocasionar problemas en el cargue de las páginas web. Año de 1994, ya se empieza como tal la masificación de las páginas web, entonces existían blogs donde las personas podían escribir y demás, aunque era muy complicado subir una foto porque sabíamos todo lo que implicaba, además del acceso costoso al internet y demás. Entonces todo esto es lo que significaba. Además que, por ejemplo, cargar una imagen en un disquete, si ustedes necesitaban llevar un trabajo en un disquete, a veces podía gastar 4, 5, 6 y ese documento se fraccionaba en la unidad, en la cantidad de disquetes que se tuviera. Entonces todo dependía de la información que llevara. A veces, de hecho, incluso hay repositorios de trabajos de grado donde se entregaban digitalmente esos trabajos de grado y eran disquetes de 10 o eran 10 o 12 unidades de disco para poder entregar. Hoy día no es necesario ni siquiera una memoria porque pues por un correo electrónico acepta hasta 25 gigas, creo, que se pueden enviar por correo electrónico después de que un disquete pues no permitía esa información. Entonces, esto es un poco de la historia de la comunicación, de esa comunicación tradicional que tenemos. Mañana vamos a hablar ya de la historia y de la evolución de la comunicación a partir de las teorías y cómo pues fueron avanzando con el pasar de los días y cómo estas nos trajeron una serie de elementos a lo que hoy conocemos. Dudas, preguntas, inquietudes, comentarios, hablen ya o callen para siempre. Tun, turun, tun, turun, tun, tun. Están muy callados. No, estábamos ahí con Donatilla con la boca llena, no puede hablar. Ah, la humillación de la natilla, ¿no? Todo bien, menos mal todavía no. Recuerden que la otra semana Natilla tienen que entregar un trabajo el jueves, ¿no? Para que no se le olvide. Listo, chicos. Ahí nos atoró con la Natilla y usted con la Natilla. Ajá, sí, claro. Alexander, el correo se los envió mañana con la información. Es una de las reflexiones sobre un tema de comunicación. Profe, Señora. es que yo soy la que no puedo con Classroom, no puedo con ese link, me entra y me manda error a la página. Espérame a ver. Personas. ¿Cómo es tu usuario de correo? LN Salcedo. Espacio. L. Sí, N. NNN. Sí. LN Salcedo. Ajá, invitar. Ya te envié. Laura Natalie Salcedo. Sí. Listo. Ya tienes que aceptar la invitación y listo. Ok, profe, gracias. A ustedes, que tengan buena noche. Nos hablamos mañana a esta misma hora. Chau. No lo hice, profe. Gracias. Profe. Chao. Muchas gracias.